Hola, ¿cómo están? Vamos a ver introducción a la programación. Hay muchos lenguajes de programación, pero nosotros vamos a ver el que se llama diagrama eléctrico. Comúnmente se lo conoce con el nombre de ladder. Ladder quiere decir escalera. Luego lo reconoce como COP. Y también vamos a ver el diagrama de bloques funcionales, el diagrama lógico, que luego lo reconoce como FUB. Entonces, en el diagrama escalera tenemos, digamos, a la izquierda, tenemos, si es un sistema de corriente alterna, tenemos la fase, y a la derecha tenemos el neutro. O, si es de corriente continua, el positivo y el negativo. Lo que debemos poner como mínimo entre, digamos, la fase y el neutro es una entrada y una salida. O sea, no podemos poner una salida sola, sino debemos poner una entrada y una salida. Esta entrada va a manejar esta salida. Normalmente se programa de esta forma, se pone una entrada, esta sería la entrada I0.1, I de input, ¿no es cierto? Entonces, entrada punto 1. Y acá tendríamos una bobina de salida, que sería la Q3.0. Y así sucesivas ramas. Acá hay que llevar un orden porque cuando el programa se agranda, hay que poderlo encontrar. Este sería un contacto normalmente cerrado, que va a ser, este contacto va a ser manejado por la entrada I2.3. Y a cada una de estas, digamos, de esta forma de ponerlo, se le llama rama. Rama 1, rama 2, rama 3. Entonces, un diagrama de escalera tendría, por ejemplo, esta forma, digamos. 4 contactos acá normalmente abiertos con este y una bobina. Este estaría en paralelo con este contacto. El diagrama escalera entonces toma esta forma. En inglés dice rang 0, rang 1, rang 2, o sea, serían los peldaños o las ramas. Y acá vendrían las instrucciones de entrada, las condiciones, sobre los contactos, y estas serían las instrucciones de salida o las acciones, ya que serían a cargo de una bobina. Los contactos tenemos dos posibilidades, el contacto normalmente abierto y el contacto normalmente cerrado, o sea, este es el NA y el NC. Y los pulsadores, tenemos el pulsador normalmente abierto, el normalmente cerrado, y un pulsador doble, que es un conjunto de pulsador. Cuando yo pulso acá, abro tanto este contacto como este contacto. Después, las bobinas, acá tenemos 4 clases de bobinas, no es como en la parte eléctrica, que nosotros tenemos una bobina que es un arrollado de alambre, ¿no es cierto?, con un núcleo magnético. Acá tenemos la bobina normalmente abierta. Esta quiere decir que se va a activar cuando reciba un 1 lógico. La bobina normalmente cerrada, que se va a activar cuando reciba un 0 lógico. Y la bobina set, ¿no es cierto?, que es una bobina que una vez que se activa no puede ser desactivada, o sea, sale el 1 lógico de acá y sigue activada, o sea, para desactivarla necesita un proceso como si fuera en la parte eléctrica, como si fuera un desbloqueo manual. O sea, acá necesita una bobina que se llama reset, que es la que desbloquea o desactiva, digamos, esta bobina set. Bien, vamos a ver entonces cómo se representan acá las operaciones lógicas, que habíamos visto en bloques. Acá la operación lógica AND se representa por un conjunto de contactos normalmente abiertos en serie. Puede ser 1, 2, 3, lo que sea. O sea, esto quiere decir que necesita siempre
que haya un 1 en cada uno de estos contactos para que se active la salida. Y la operación lógica OR se representa por los contactos en paralelo. O sea, acá tengo, digamos, 2, pero puede haber más, ¿no es cierto? Entonces acá con cualquiera de ellos que se active, que se cierre acá, tenemos un 1 lógico en la bobina. Así haya más contactos. Y la operación lógica NOT está representada de esta forma, con un contacto normalmente cerrado, o sea que en forma normal está activada la bobina de salida y cuando recibe el 1 se desactiva. Hay 2 formas de representación de los circuitos, la norma europea y la norma americana. La norma europea representa los contactos de esta forma, estos serían los pulsadores, esta sería la bobina del contactor y este sería el contacto auxiliar de esta bobina del contactor, o sea, el contacto auxiliar. Acá, en el entran así con 2 rayas en paralelo, estos serían los 3 contactos del contactor que tiene como bobina M1 o 1M, y este es un contacto auxiliar del contactor. Este sistema siempre funciona de esta forma, o sea, cuando yo pulso el pulsador acá, normalmente abierto, se cierra, se energiza la bobina cierra este contacto y todos sus contactos acá. Entonces se pone en marcha el motor. Cuando yo dejo de pulsar esto, se autorretiene porque esto ha quedado cerrado acá por este contacto en paralelo. Acá ocurre lo mismo, cuando yo cierro este pulsador que es normalmente abierto acá, se energiza esta bobina, ¿no es cierto? Cierra este contacto, por lo tanto se autorretiene por acá, y también cierra estos 3 contactos y el motor se pone en marcha. O sea que cuando yo saco el dedo de acá, digamos, y se abre este contacto, queda el motor en marcha a través del contacto auxiliar KM1. Y lo puedo parar pulsando este contacto normalmente cerrado acá o con este normalmente cerrado acá. Este sería entonces el arranque básico que acabamos de ver, pero también yo puedo, en un sistema, esta es la ventaja del contactor, que yo lo puedo arrancar de distintos lugares acá, por ejemplo. Si pulso el pulsador 1, ¿no es cierto? El motor arranca y se retiene por acá. Este pulsador puede estar en otra sala, en otra punta de la fábrica, y yo lo puedo arrancar desde acá, desde el pulsador 3, y produce el mismo efecto. Lo mismo con N pulsadores. Y la parada ocurre lo mismo. Cualquiera de estos pulsadores, con este puede ser el pulsador local, al apretar yo este pulsador interrumpo la serie que estaba retenida por este contacto y se para el motor. Y este puede estar en la otra punta de la fábrica y lo puedo parar de esa forma. O sea, puedo poner N pulsadores en serie.